un delicioso encocado de pescado de camarón y calamar. Síganme, les encantará esta receta. Bien, ya estamos aquí. Vamos a dar los ingredientes de la receta del día de hoy. En este caso tengo lo que es el pescado albacora y pescado corvina. Ustedes pueden utilizar el pescado que ustedes desean. Yo estoy utilizando esta albacora corvina porque es un encocado mixto, encocado de camarón, pescado y calamar. Acá tenemos también lo que es el calamar, tenemos camarón, acá tenemos la sal. Aquí yo tengo ya un ajo preparado, listo, que tiene comino, oreganito, sal y pimienta. Ya está listo este aliño para que ustedes lo puedan preparar en sus recetas preferidas. Aquí también no nos puede faltar lo que es el agua del coco. Acá tenemos lo que son las especias naturales. No pueden faltar también en sus comidas, que tenemos el oregano, la albahaca y la principal, que es la chillangua, que le da un buen sabor riquísimo a nuestro encocado mixto. Acá también tenemos las cáscaras de camarón. Mis amigas y mis amigos no pueden botar estas cáscaras porque ustedes no saben lo que están desperdiciando. En este caso vamos a utilizarla para el encocado del día de hoy. Ustedes pueden utilizarlo para una sopa, un ceviche o también un biche, en este caso el encocado mixto. Aquí tenemos también lo que es un pimiento verde. Ustedes le pueden hacer también a su gusto pimiento verde, amarillo, rojo, para que le dé un colorido mejor a su comida, a su receta que vayan a preparar. En este caso yo estoy utilizando un pimiento verde cortado en cuadritos. Acá yo estoy utilizando una cebolla entera, pero la cebolla entera estoy utilizando la mitad de cebolla colorada y la mitad de cebolla blanca. También la tengo cortada en cuadritos. Aquí ya tenemos ya el coco listo, ya le hemos sacado de la corteza, lo vamos ya a hacer en cuadritos para luego licuarlo y extraer el zumo del coco. Bien, ustedes podrán encontrar la receta del día de hoy al final del video de todos los ingredientes que vamos a utilizar. Picamos la cebolla en cuadrito. Picamos la cebolla colorada, la mitad de la cebolla colorada y la mitad de la cebolla blanca. La cebolla perla. En total estoy utilizando una cebolla de las dos clases. Estamos haciendo el cuadrito para hacer un sofrito para nuestro encocado mixto. Por el día de hoy, que es el cumpleaños de mi esposo, vamos a hacer una comida muy especial para él. Una comida riquísima por su cumpleaños. Procedemos a cortar un pimiento a la mitad. Le sacamos todas las semillas. Aquí estoy utilizando un pimiento entero. Ustedes le pueden colocar también el pimiento rojo, verde, amarillo. Ese es el gusto ya de ustedes. El gusto que ustedes necesiten. Una vez que ya tenemos el pimiento listo,
procedemos a cortarlo en tiritas. Lo agarramos así y lo hacemos de esta manera. Bien, vamos a cortar los pedazos de coco en cuadritos para luego poderlos licuar. Una vez que ya está hecho cuadrito el coco, vertimos en la licuadora. Luego le agregamos el agua del coco. Y licuamos. Bien, vamos a calentar un poquito de agua. Para el momento que ustedes licúen el coco, le agregan un poquito de agüita caliente para luego extraer el zumo del coco. Un poquito de agua caliente para que le pueda extraer el zumo del coco. Un poquito nomás. Ustedes van viendo poco a poco. Más agüita. No tan caliente, deben poner una agüita tibia para que pueda extraer todo el zumo del coco, lo que es la esencia del coco. Bien, una vez que ya hemos licuado el coco, vamos a extraer la leche del coco. Aquí tenemos ya listo nuestro sedazo. Y lo hacemos de esta manera, para extraer solamente el zumo del coco, que este es el ingrediente principal que le va a dar un buen sabor a sus encocados. Calentamos más agua para licuar el camarón y así extraer todo su sabor. En estos momentos vamos a licuar las cáscaras de camarón. Ponemos lista la licuadora. Luego le agregamos el agua caliente para extraer todo su sabor. Una vez que te agrega el agua caliente, licuamos. Y una vez que ya hemos licuado las cáscaras de camarón, procedemos a cernir para extraer todo su jugo y poderlos utilizar en nuestras recetas del día de hoy.
Bien, mis amigas y mis amigos, ya tenemos listos todos los ingredientes que vamos a utilizar para la receta del día de hoy. Como ustedes podrán ver, ya hemos extraído la leche de coco. Tenemos también lo que hemos sacado, lo que es el zumo, la cáscara de camarón. Y aquí estoy utilizando un sartén de doble mango de 26.67 centímetros de acero quirúrgico. También vamos a hacer ahorita un sofrito de pimiento y cebolla con un chorrito de achiote y un chorrito de aceite. Bien, en este momento procedemos a alinear nuestras presas con una brocha especial que vamos a utilizar. Cogemos con el aliño, barramos aquí y así ustedes ya no se van a embarrar sus manitos, sus deditos. Ya este aliño tiene sal, comino, pimienta y oreganito. Está listo nuestro aliño. Ya está bien de sal. Le agregamos todo el pescado. Le dan la vuelta. Aquí ya tenemos alineado nuestro pescado. Ahora procedemos a alinear lo que es el camarón de esta misma manera. Ya le agregamos todo aquí y tienen opción a revolverlo para que se concentre todo el aliño en los camarones. De esta misma manera hacemos con el calamar, porque el sofrito también lleva este mismo aliño, entonces hay que adobarle también a nuestras presas. En este momento procedemos a hacer un sofrito del pimiento y la cebolla. Agregamos un chorrito de aceite y un chorrito de achiote. Rociamos un poco para que se mezcle el achiote con el aceite, de esta manera. Una vez que está mezclado, ya está un poco caliente, agregamos lo que es la cebolla. Ponemos la cebolla. Dejamos que se cristalice un poco de la cebolla para luego agregarle el pimiento. Una vez que vemos que ya la cebolla ha cristalizado, ha cogido su color, le agregamos lo que es el pimiento. Le agregamos el pimiento para que le dé sabor a la cebolla. Luego le agregamos un poquito del aliño. Poco de aliño le agregamos una media cucharada. Van agregando también las especias, una parte, y ustedes se le van a hacer en dos partes agregar las especias.
el momento del sofrito y en el momento de combinar lo que es nuestra receta del día de hoy. Le da un sabor riquísimo. Yo lo hago así con mis manos porque le da un sabor riquísimo hacerlo así en pedazos. En el momento que ya se cocina el sofrito, se reduce todas las especias, pero le da un sabor agradable. Luego una pizca de sal. Luego le agregamos el zumo, la cáscara de camarón. Se van agregando poco a poco. Este zumo, la cáscara de camarón, le da un sabor exquisito a nuestro sofrito. Le subimos la temperatura para que se cocine muy bien el sofrito con el zumo de la cáscara de camarón. Lo dejamos ahí por unos minutos. Uy, esto le da un sabor riquísimo, un aroma exquisito. De verdad que huele delicioso. Una vez que le ha agarrado el sabor de la cáscara del zumo de camarón, le agregamos un poquito de leche de coco para que se vaya impregnando todos sus sabores. Y lo vamos mezclando de esta manera. Dejamos que se mezclen todos sus sabores por unos 5 minutos para luego agregar las fresas. Una vez que ha pasado los 5 minutos, agregamos el pescado. Pescado ya sazonado, listo. Luego agregamos el calamar, también está sazonado. Y el camarón lo agregamos de último, una vez que ya le agregamos toda la leche del coco, por unos 3 minutos para que no se nos pueda pasar de su cocción, no se nos haga caucho el camarón. Y ahí, una vez que ya hemos agregado más todas las presas, agregamos un poco más de leche de coco. Le dejamos este poquito, al momento que ya vaya a culminar la receta, le agregamos un poquito más junto con las especias naturales. Dejamos ahí que agarre todo su sabor del pescado con el calamar y la leche de coco. Lo dejamos ahí destapado para que así no se vaya a cortar y pueda agarrar su espesor. Le dejamos ahí por el tiempo de 15 a 20 minutos, cuando ustedes ya vean que el pescado ya esté un poco blando. No esperen que el pescado se les deshaga, por eso se le deja de 15 a 20 minutos. Le dejamos que hierva bien pescado con el calamar. Tiene que quedar un poco espeso para que quede delicioso nuestro enfocado del día de hoy. Bien, luego le agregamos el resto de las especias, como les decía.
Yo lo hago de esta manera, así. Yo con esta especia que le pongo 2 veces, le da un sabor más agradable, un sabor más concentrado, lo que son las especias del orégano, la albahaca y la chillangua. Esto es un poquito que yo les hago a mis comidas, entonces da un sabor muy rico y así se cocinan todas sus especias aquí con el encocado. Miren cómo nos está quedando nuestro encocado mixto. En unos minutos más le agrego la leche para agregarle por último el camarón. Ustedes le van probando la sal poco a poco. Si les falta un poco de sal, ustedes le van agregando poco a poco y se van dando cuenta que tanto más les falta de sal. También le cortamos cilantro. Este es el toque final que le da a la receta del día de hoy, que es nuestro encocado mixto. Una vez que va estando así, le bajamos un poco la temperatura para que no se nos pueda secar y quede un poquito espeso. Como va estando, agregamos el último resto de la leche de coco. Este es el toque final. Y así le va a salir un encocado, pero espesito y exquisito para toda su familia. Una vez que le hemos agregado la leche de coco, le agregamos los camarones. Y este camarón ya lo dejamos por 3 minutos para que no se nos pase el tiempo de su cocción. Le agregamos el cilantro. Bien, mis amigas y mis amigos, ya hemos culminado la receta del día de hoy. Aquí ya tenemos listo nuestro encocado mixto de pescado, camarón y calamar. En estos momentos vamos a proceder a probar qué tal nos quedó de sal. Quedó muy bien de sal, está delicioso. Como ya está listo nuestro encocado, procedemos a apagarlo. Miren, mis amigas, cómo nos quedó nuestro encocado mixto. Miren cómo nos quedó delicioso, exquisito. Tenemos las presas ya cocinaditas. Tiene que quedarle así un poco espesito, no tampoco tan aguado. Esto es un encocado, de verdad que eso lo recomiendo. El camarón no quedó caucho, quedó suave, por eso se lo deja por 3 minutos y se lo pone de último. El pescado no se ha hecho pedazos, se lo ponen también ya junto con el calamar, todo cocinadito. Igual el calamar juntos, entonces ya tiene su sabor exquisito. Es como le debe de quedar, así espesito con todas sus presitas. Para decorar nuestro plato del día de hoy, vamos friendo unos ricos patacones.
Bien, mis amigas y mis amigos, ya hemos combinado la receta del día de hoy, nuestro delicioso encocado mixto de pescado, camarón y calamar. Los esperamos en nuestro próximo video sin Alexita Espinal en Cosas Fáciles en Casa. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas. ¡Hasta la próxima!